Tengan todos un muy buen día. En esta ocasión, estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, en la unidad de planes especiales y plan complementario, con la especialidad de licenciatura en educación básica para primer y segundo ciclos, presentamos el video Creación de audiovisuales, gracias a la guía del licenciado Eric Edgardo Quina García, quien nos ha facilitado las herramientas para poder desarrollar. Este video es presentado por los estudiantes Mayra Eunice Jacobo Figueroa, René Fernando Pérez Díaz y la alumna también, Stephanie Giannilet Martínez Tejada. Presentamos la multiplicación sin las tablas de multiplicar. Comenzamos con la descripción de este método y tenemos por acá una multiplicación. ¿Qué pasos vamos a seguir? Principalmente vamos a elaborar una cuadrícula de 2 columnas y filas según los datos lo requieran. Los datos que tenemos en este momento son 27 por 415. Tenemos nuestra cuadrícula y la primera columna vamos a obtenerla dividiendo en primer lugar el multiplicando por 2. El multiplicando en esta ocasión es 27. Entonces dividimos 27 entre 2 es 13.5. En caso que nos dé un número decimal, se coloca el entero inferior y así hasta obtener la misma cantidad. En este caso colocamos el 13. Luego el 13 dividimos y como nos da un número decimal, ¿verdad? Sería 6.5. Entonces únicamente colocamos 6. Dividimos 6 entre 2. Nos da 3. Y 3 entre 2 nos da 1.5 y colocamos únicamente el 1. El siguiente paso es para poder completar la segunda columna. Entonces partimos de duplicar el multiplicador, que en este caso es 415, y voy a hacer lo mismo con los siguientes productos, con los siguientes datos, ¿verdad? Que voy a ir obteniendo hasta completar las casillas. Entonces duplico la cantidad 415 o vamos a sumar por 2, ¿verdad? Muy bien. Las potencias de 2. 415 por 2 o 415 más 415 nos da 830. Sigo duplicando esta cantidad. 1660. Duplico y obtengo 3320. Duplico y obtengo 6640. Muy bien. Para obtener el producto final de esta multiplicación, yo voy a obtener el producto final sumando las cantidades resultantes respecto de los números impares de la primera columna. Por ejemplo, el número correspondiente al primer número impar, en este caso el primer número impar es 27. El que le corresponde de la derecha de la siguiente columna es 415. El número impar que continúa de la primera columna es 13 y le corresponde al 13 el 830. Al 3 le corresponde 3320 y a 1 le corresponde 6640 y realizo la suma. El total de esta suma es 11.205 y esta cantidad, este total es el producto final de multiplicar 27 por 415. Y si nosotros lo podemos comprobar con el algoritmo o con la forma tradicional de la multiplicación, vamos a comprobar que en efecto 27 por 415 es 11.205. Únicamente requerimos dividir por 2 y sumar o duplicar la cantidad de la columna de la derecha. Ya tenemos nuestra casilla y en esta ocasión vamos a multiplicar 928 por 22. Comenzamos con los mismos pasos, multiplicando, lo dividimos por 2 y seguimos dividiendo hasta completar todas las casillas y el último número será el 1 y ahí termina la columna número 1. Luego pasamos a ir duplicando o sacando las potencias por 2 del multiplicando. Multiplicamos por 2 o sumamos por 2. Sumamos, seguimos sumando 88 más 88, 186. Podemos multiplicar por 2 también, 166 por 2 es 352, 152 por 2 es 704 y así sucesivamente hasta
completar toda la columna. Recordemos, en el ejemplo número 1, vamos a ubicar primero los números impares que están en la casilla o en la columna número 1. En este caso tenemos el primer número impar, que es 29, y a 29 le corresponde la cantidad de 704 en la columna número 2. Luego tenemos el número 7 y a ella le corresponde el 2816. Al 3, que es el otro número impar, le corresponde 5632 y a 1, 11264. Y realizamos la suma. El total resulta que es 20.416. Si nosotros comprobamos, como lo dijimos anteriormente, por el algoritmo tradicional de la multiplicación, vamos a obtener que el resultado o el producto, más bien dicho, de 928 por 22 es 20.416. Y de esta forma, con este método, nosotros podemos realizar multiplicaciones sin utilizar las tablas de multiplicar para aquellos estudiantes que se les dificulte el aprendizaje de las mismas. También vamos a utilizar el método, otro método para dividir sin el conocimiento de las tablas de multiplicar. Es algo similar al anterior porque se ocupan casillas, solo que en este caso vamos a tener lo siguiente. Dividir sin las tablas de multiplicar sí es posible. Únicamente debes de tener conocimiento sobre suma, sobre resta y sobre multiplicación por 2. Este método va a consistir o consiste en la construcción de 4 columnas. En esta ocasión tenemos 4 columnas tomando como punto de partida los números que se tienen como información o como datos. Muy bien, procedemos a el primer ejemplo. Para nuestro primer ejemplo tenemos la división 845 entre 14. Para completar nuestra primera columna colocamos en la primera casilla el divisor, el cual vamos a tener que en esta ocasión, como lo vimos en la explicación, duplicarla por 2. La duplicamos, 28 también duplicamos, vamos duplicando sucesivamente hasta llegar a esta parte. Si yo duplico 448 por 2, yo voy a obtener que se pasa del dividendo. Entonces me da a mí 896. Y como se pasa, yo tengo que colocar al final pues el mismo dividendo. En este caso es 845. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a completar la casilla número 4, ¿sí? La casilla número 4 se obtiene igual que la primera, solo que vamos colocando las distintas potencias del número 2 o duplicando cada cantidad. Comenzamos del 1, duplicamos, sería 2, duplicamos, nos da 4, duplicamos, seguimos duplicando hasta obtener el 32 acá, que sería, no llegaríamos hasta el final de la casilla, sino que nos sobraría una casilla en la columna número 4. Muy bien, entonces, ¿cómo se pueden completar las otras dos columnas del medio? Comenzamos restando de abajo hacia arriba, comenzando por el número 845, que sería el minuendo, y el 448 el sustraendo. La diferencia de restar 845 menos 448 es 397 y lo escribo en la columna número 2 como se muestra en este momento. Luego, al restar, ¿verdad? 397, también lo voy a restar la casilla que sigue en la columna número 1, en este caso sería 224, y coloco la diferencia en esta casilla, que es 173 la diferencia. A 173 sigo restando y la casilla que continúa en la columna número 1, que es 112. Me da una diferencia de 61. A 61 le resto 56 y me da un total de 5. A 5 le tendría que restar 28, pero me diera un número negativo.
Por lo tanto, yo voy a pasar el número 5 en la casilla número 3, en la columna superior al 5. Y está acá. A 5 tampoco le puedo restar 14, por lo tanto, mi casilla número 3 me quedará hasta ahí el número 5. Muy bien, ¿cómo voy a saber yo el resultado? Pues tengo que fijarme bien en las casillas de la columna número 2. Los datos de la casilla número 2 son 5, 61, 173 y 397. Voy a partir de esta casilla y relacionarlos con la columna número 4 y con los números que se relacionan. El 5 se relaciona con el número 4, el 61 de la columna número 2 se relaciona con el 8 de la casilla de la columna número 4, 173 se relaciona con el 16, 397 con el 32. Entonces yo voy a sumar los números de la casilla número 4 con respecto en la relación a la casilla número 2. En este caso voy a sumar los siguientes: 4, 8, 16 y 32, porque son los que se relacionan con los números o los datos de la casilla número 2. Al sumarlos me da un total de 60 y ese sería parte de mi resultado de la división. Entonces me resulta 60, ese es el cociente con residuo de 5, que es este 5 que tengo por acá. Si nosotros comprobamos con la forma tradicional de dividir, vamos a comprobar que realmente 845 entre 14 es 60 con residuo 5. Último ejemplo, 421 entre 16, colocamos en la casilla número 1 de la columna 1 el número 16, que en este caso corresponde al divisor, ¿verdad? Duplicamos 32, duplicamos 74, duplicamos 128, duplicamos 256. Como 256 al duplicarlo se pasa de 421, entonces colocamos en su defecto 421. Luego vamos colocando las potencias de 2, ¿verdad? De 1 es 2, de 2 es 4, de 4 multiplicando también, ¿verdad? Multiplicando. 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, nos quedamos hasta acá. Nos sobra la última casilla de la columna número 4. Luego comenzamos a restar como en el ejemplo número 1. 421 menos 256 es 165 su diferencia. A 165 le restamos 128, la diferencia es 37. Correspondería restar a 37 del 64, pero nos diera un número negativo. Por lo tanto, pasamos la diferencia, que es 37, a la siguiente casilla, pero en la columna número 3. Y luego a 37 sí le puedo restar 32, la cantidad que continúa, de la columna número 1. Entonces obtengo la diferencia de 5 y lo coloco acá porque sí se pudo restar. A 5 obviamente no le puedo restar 16 sin obtener un número positivo, sino un número negativo. Por eso yo coloco el 5 en la casilla primera de la columna número 3 y hasta ahí completo mis casillas de todas las columnas. Entonces los datos de la casilla número 2 son los que me van a dar el parámetro para poder relacionarlos con los datos correspondientes o en relación a la casilla número 4, que en este caso a 5 le corresponde el 2, a 37 el 8 y a 165 el 16. Entonces son estos números los que voy a sumar: 2, 8 y 16. El total me da 26 y este es el cociente de la división. 26 es el cociente. El resultado sería entonces de la siguiente manera: 421 entre 16 nos da 26 con residuo de 5, que es este 5 que tenemos acá. Y de esta forma es posible realizar multiplicaciones y divisiones sin el conocimiento de las tablas de multiplicar. Espero que haya sido de mucha ayuda este video y pues nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones.